Antes que nada, mi agradecimiento y buenas tardes al Museo Picasso, a su director y a la Junta de Andalucía por esta invitación de un proyecto ya de hace algunos años de presentación de restauración del Giraldillo, de un proyecto del cual fui director y una intervención en la que represento a un conjunto de profesionales de carácter interdisciplinar muy amplio, con gran capacidad técnica e instituciones colaboradoras junto al Instituto de Patrimonio como la Escuela de Ingenieros Industriales de Sevilla, cuyo trabajo es de gran interés, ¿no? Bueno, es el Giraldillo, un coloso tridimensional creado por Bartolomé Morell, fundidor de metales, y construido en bronce, y que terminó de colocarse a 100 metros de altura sobre el remate renacentista de la Giralda de Hernán Ruiz, de la Catedral de Sevilla el 13 de agosto de 1568. Sus valores artísticos que ven ustedes como escultura le podemos añadir su valor científico al ser creado como ingenio mecánico o autómata para señalar la dirección del viento y los cambios climáticos e incorpora a su configuración como escultura el movimiento como parte esencial de su autenticidad. Es el movimiento, por tanto, un atributo destacado y de carácter inmaterial, colocado pues en el lugar central donde se mira la propia ciudad de Sevilla, el conjunto catedral Giralda Alcázar, declarado Patrimonio Mundial, es un símbolo por excelencia de la memoria colectiva como patrimonio común de la ciudad y excepcional por ser de patrimonio mundial. En 1997, un giraldillo con pérdida de material, grietas, fracturas generalizadas, corrosiones que afectaban al conjunto, pero sobre todo a la estructura, originó un debate ciudadano muy intenso sobre la sustitución del original por una réplica o facsímil o la conservación y restauración del original. Se optó, tras un dictamen de una comisión de expertos y unos primeros informes, de continuar las investigaciones y el conocimiento tendente a la reposición del original en la Giralda y garantizar también la perdurabilidad de esta pieza a 100 metros de altura. Esto era condición sine qua non. Si vamos al método para la intervención, ese método sacralizado en parte por la Carta de Cracovia, nos decía de que toda intervención tiene que venir precedida de un acto de conocimiento. Un acto de conocimiento basado en la comprensión, por un lado, dos grandes pilares. La comprensión de los valores muy diversos, profundizando en la memoria, en la geografía y el significado, o el diagnóstico de lo que es la composición material, las alteraciones y sus causas, los tratamientos compatibles y el medio físico donde se encuentra, donde a este caso en particular había que añadirle algo muy importante, que es el comportamiento mecánico al ser un objeto en movimiento. Es decir, no estamos ante una pieza inmóvil, como estamos acostumbrados a los bienes culturales, sea mueble o inmueble, sino incorporamos el movimiento como un elemento fundamental y, por tanto, la importancia del estudio del comportamiento mecánico. Por tanto, ese segundo acto, más de recuperación de los valores expresivos desde el clave proyectual, tenía que incorporar las variables relativas al comportamiento. Y un tercer acto final en la cadena de valor del patrimonio de transmisión, transferencia, difusión y divulgación de ese proyecto y de esa intervención patrimonial. Bueno, aquí tienen ustedes, en junio de 1998, ya hace muchos años, cómo llegó al Instituto Andaluz del Patrimonio. Tienen ustedes cómo vino envuelto a incorporarse a nuestros laboratorios y talleres, y en esa metodología de iniciar el estudio sobre lo que era la procedencia de los materiales,
la historia material, los antecedentes, no los voy a aburrir a ustedes, pero en este grabado de Pedro María Herrero del siglo XVIII, a la izquierda tienen ustedes sobre ese grabado de Herrero, la estructura original interna, que aquí la tienen más pequeñita, que fue sustituida tras el terremoto de Lisboa en 1755, y a la derecha la estructura que fue diseñada para la restauración de 1770, por tanto, en el siglo XVIII, que sustituyó a la estructura primigenia y que además cambió también la palma y la bandera. Es decir, las dos estructuras, la que original y la que llegó hasta nosotros, que fue tras la restauración de 1770, que corresponde a las dos estructuras hasta entonces diseñadas. Y a la derecha tienen ustedes, en relación a los antecedentes iconográficos, pues según las investigaciones ya de algunos historiadores y de los historiadores propios del instituto, el dibujo realizado por Marco Antonio de Gimondi, donde se inspira, parece que un grabado clásico que representa a Palas Atenea, diosa de la sabiduría, fue el modelo que inspiró esa nueva puesta iconográfica del coloso de la fe victoriosa, que representa el espíritu de la contrarreforma, representado, como ven, en el cáliz y en la sagrada forma del lábaro, y el símbolo de la cruz. Esos estudios históricos tenían que venir acompañados de un conocimiento, tanto para ver el estado de conservación, como para desarrollar el comportamiento mecánico y el proyecto final, y en esta modelización, la geometrización de todo lo que fue el modelo del Giraldillo mediante fotogrametría, topografía, medidas directas, el desarrollo de todo un conjunto de medios físicos de examen, todo estudios, que en este caso a las radiografías hubo que complementar con gamografía, reflectografía, determinación de los espesores, como ven ustedes aquí, aquí ven ustedes todo lo que sería el estudio de porosidad, de materiales, de densidad, de dilatación térmica, de aleaciones, todo un conjunto muy complejo, el estudio de pátina, el estudio del control de la humedad, de control ambiental. Aquí ven los espesores, sería todo el estudio de espesores del Giraldillo, y finalmente el análisis del comportamiento mecánico, que era esencial. Todo el conocimiento trasladado a un modelo tridimensional permitió experimentar, simular y comprobar el comportamiento, un comportamiento donde se consideró a través de una simulación por ordenador del cálculo de estructura, el peso propio, el viento, el sismo, las acciones térmicas, para comprobar efectivamente la resistencia del original a 100 metros de altura, y esta modelización se hizo primero sin daño y con daño, a donde incluimos pues todo lo que sería, como digo, todas esas patologías de apósitos, aberturas, fisuras, que permitió hacer un comportamiento exhaustivo de cómo resistiría esa pieza a 100 metros de altura. Desde el máximo respeto y la mínima intervención de no tocar la figura, de conservar todos los registros históricos, de apoyar en unos costillares, el reforzar la escultura mediante unos costillares internos, el desarrollo de la manipulación, montaje y desmontaje, para desarrollar una nueva estructura que tienen ustedes diseñada en acero, en la tradición marcada por la estructura de 1770, que mantiene semejanzas, mejora la articulación general, su comportamiento mecánico, y el material todo él se normaliza en los coeficientes de dilatación térmica para que haya un comportamiento armónico de la estructura. En definitiva, todo ello vino acompañado del tratamiento superficial, de las limpiezas, de las reintegraciones, de la eliminación de depósitos, de la protección superficial, y finalmente llevar a cabo una exposición que ya se hizo el 28 de julio de 2003 por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía, que lo presentó en la exposición pública
en las atarazanas de Sevilla. Ahí tienen ustedes la pieza restaurada en este gran espacio patrimonial. Estas imágenes de su exposición. Fueron unos meses, fue visitada por 80.000 visitantes y finalmente, posteriormente, ya en el año 2005, su elevación a los 100 metros de altura y su ya alojamiento en el sitio correspondiente en un proyecto, la verdad que de gran interés desde el punto de vista de la investigación y de la innovación cultural que supone. Aquí los tienen ustedes, los andamios, la escultura en su lugar original, un trabajo que fue reconocido con el Premio Nacional de Restauración y Conservación de Bienes Culturales, otorgado por el Ministerio de Cultura del Gobierno de España en el año 2006 y que compensa el esfuerzo de un equipo interdisciplinar con grandes expertos y una gran capacidad técnica y cultural. Nada más.